Pues muy buenos días a todos, bienvenidos al Seminario Académico 3 del programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. En esta ocasión tenemos el gusto de tener al invitado, al doctor José Sergio Silva Cabrera. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Y bueno, voy a leer su semblanza. Él, él es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Escuela de Matemáticas, hoy Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Maestría en Ciencias en Astrofísica por el Instituto de Astronomía de la UNAM, Unidad Ensenada, Baja California. Tiene doctorado en Astronomía por el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, de Brasil. Y tiene postdoctorados en el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, de Brasil, y en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Actualmente pues, es cátedra CONACYT en el Instituto de Astronomía de la UNAM, Unidad Ensenada, Baja California. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias, profesor, y pues le cedo el micrófono y los controles. Muchas gracias. Buen día a todos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y de los que les vamos a hablar en esta ocasión, se trata de un asteroide muy particular. Como vemos aquí, su nombre es un nombre provisional, 2017 Y5. Y como nombre, para aquí para la charla, pues un posible cometa durmiente, aunque realmente son varios resultados los que les voy a presentar. No sé si... A ver si cambio. Sí. Ok. Bueno, son los resultados de una publicación que salió hace poquito en colaboración, así que con la gente de Brasil principalmente, que también tenemos por aquí al doctor aquí hoy, que viene siendo del Blue Mountains Observatory en Australia. El resto de las personas son de Brasil, la mayoría del Observatorio Nacional. Entonces, este objeto, como dice aquí el nombre del artículo, sí es una caracterización física. Es un objeto binario con dos objetos de aproximadamente el mismo tamaño, con forma casi esférica, tienen casi igual masa y se cree, o por los resultados que tenemos, que es un cometa extinto de la familia de cometas de Júpiter. Entonces, todos estos resultados pues, los vamos a ver ahí en detalle. Aquí está el autor principal, que es el colaborador, y más que colaborador, es un muy buen amigo, Felipe Monteiro. Y pues ahora sí que se aventó un muy buen trabajo, el cual pues nos invitó a colaborar. En este caso, voy a ser un poquito distinto a las presentaciones que normalmente se hacen. Voy a comenzar con los resultados que obtuvimos. Prácticamente, bueno, hay un poquito más, pero les voy a hablar sobre los principales que son estos. Lo primero, pues bueno, la denominación, ¿no? ¿Cómo se denomina el nombre provisional? Porque es un asteroide próximo a la Tierra y una subcategoría de Apolo. Es considerado también un asteroide potencialmente peligroso, lo vamos a ver. Y ya dentro de los resultados que obtuvimos, es un binario. Esto ya también se sabía por observaciones radar, como vimos, pero también por medio de nuestras observaciones se puede inferir que es un asteroide binario. El periodo orbital, los dos objetos orbitan un centro de masa común y lo orbitan aproximadamente en 24 horas. Los periodos de rotación, en este caso, cuando se espera que dos objetos que tienen similar tamaño y similar masa tengan una rotación ya sincronizada. Esto quiere decir que sus periodos de rotaciones sean equivalentes al periodo así que de rotación sobre su eje igual al periodo de rotación sobre el centro de masa, o en otras palabras, que se están dando siempre la misma cara. Sin embargo, vemos que por nuestros resultados que no es así. Uno de ellos tiene un periodo un poco más corto y el otro, aunque no lo conseguimos identificar plenamente, creemos que sí está sincronizado con el periodo orbital. Calculamos una densidad aproximadamente por ahí de 1 gramo sobre centímetro cúbico. También que cada objeto aparentemente puede tener diferente composición. Calculamos un albedo. El albedo es la cantidad de luz solar reflejada. Un objeto con albedo 0 no refleja nada de luz, y un objeto con albedo 1 refleja toda la luz solar que recibe.
En este caso vemos que es un objeto muy, muy oscuro, ¿no? Entre el 2 y el 4% de reflexión. El diámetro efectivo, que es el diámetro de los dos objetos sumados, como los vemos, su área efectiva, pues más que área, el diámetro, está entre el orden de 1 kilómetro, y el que le dio nombre aquí a la plática, pero que es parte de los resultados, que es, posiblemente tiene un origen cometario y de la familia de Júpiter. Entonces comenzamos con el primer punto, la designación. Como vimos, está compuesto generalmente de 4 números al principio, 2 letras, y puede o no tener un número acompañado. Entonces los primeros 4 números, lo más fácil, es el año en que se descubrió. La primera letra indica la quincena del año en que se descubrió. Aquí tenemos cómo se ordenan las letras en los meses, donde no se utiliza ni la letra I, ni tampoco se utiliza la letra Z. En nuestro caso tenemos que la letra Y corresponde a la segunda quincena de diciembre. La segunda letra, que puede ir o no acompañada con un número, entonces vamos a suponer primero que no tiene número. En este caso la letra E corresponde con estos valores. Aquí igual no se toma en cuenta la letra I, pero sí se toma la letra Z. Se tienen 25 letras como si estuvieran 25 objetos. Si no tuvieran número, sería el objeto número 5. Pero el segundo número, o puede ser, bueno, según la cantidad que esté aquí, es la vuelta que ya le dio a estas letras. Entonces, en este caso ya le dio 5 vueltas. Entonces, 5 por 25 son 125. Se le suman las 5 de la E, nos da 130. Por lo tanto, la designación es porque es el objeto número 130 descubierto la segunda quincena de diciembre del año 2017. Efectivamente, pues 2017 Y5 fue descubierto el 21 de diciembre desde el observatorio. Bueno, tiene un nombre un poquito complicado, pero es un observatorio que está en Marruecos con un telescopio de 60 centímetros y fue descubierto por la astrónoma amateur Claudia Riner, que está aquí en esta fotografía. También esta es una imagen del objeto poco tiempo después de que se descubrió. Entonces, pues el primer punto, ahí está. Vamos a ver los dos siguientes puntos. Es un asteroide próximo a la Tierra y potencialmente peligroso, ¿no? Los asteroides forman parte de los cuerpos menores del sistema solar. ¿Pero qué son estos cuerpos menores? Para entender mejor qué son los cuerpos menores, nos vamos a la definición de planeta. La Unión Astronómica Internacional, en su asamblea número 26, celebrada en la República Checa en el 2006, definió un planeta con 3 condiciones. La primera es que debe girar alrededor de una estrella o remanente de ella. La B nos dice básicamente que debe tener suficiente masa como para ser redondo y chonchito. Y el C, que es el objeto que manda en la órbita, es el objeto dominante en su órbita. Un planeta enano, pues gira alrededor de una estrella, es suficientemente choncho y redondo, pero no es el cuerpo dominante en la órbita. Ya los cuerpos menores, pues cumplen solamente con la condición de que giran alrededor de una estrella. Aquí es donde se ubican los asteroides. Sin embargo, pues a veces los podemos encontrar con diferentes nombres, no solo asteroides. Pues el asteroides, centauros, TNOs, la nube de Oort, incluso los cometas. Generalmente podemos ver sus diferencias por la distancia al Sol en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Entonces, los mismos asteroides podemos encontrar los NEAs o NEOs. Cuando es NEOs es porque son los objetos próximos a la Tierra. Con objetos se incluye tanto a los asteroides como a los cometas. La gran mayoría obviamente son asteroides. Tiene una distancia mínima al Sol de 1.3 unidades astronómicas. Ya los que son denominados potencialmente peligrosos están cerca de la órbita terrestre. Están los cruzadores de Marte, que obviamente cruzan cerca de la órbita de Marte. Los asteroides del cinturón principal, siglas en inglés, que están entre estos valores de unidades astronómicas, básicamente entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los troyanos, que están girando junto con Júpiter, ¿no? En sus puntos estables de órbitas, denominados los puntos de Lagrange. Los centauros están entre los planetas gaseosos o gigantes, y los teneos, por los que están más allá de la órbita de Neptuno, ¿no? Objetos transneptunianos. Aquí tenemos una gran diversidad. Entre los cometas
Tenemos los de periodo largo, mayores a 200 años, y los de periodo corto, menores a 200. Y como sabemos, su distancia, pues incluso pueden llegar a llegar a chocar con el Sol. Entonces, su distancia mínima, pues puede ser 0. Aquí esquemáticamente, viendo un poco a detalle, aquí la circunferencia azul sería la representación de la órbita de la Tierra, como estas otras órbitas representan los planetas, los objetos próximos a la Tierra, los NEA. Esta parte que vemos aquí serían el cinturón de asteroides. Si nos vamos un poquito más lejos, el cinturón de asteroides está entre la órbita de Júpiter, representado aquí, y Marte, representado aquí. También estos se dividen en subcategorías, ¿no? Cinturón interior, intermedio y exterior. Aquí en que no sé si se note mucho, están unos puntos azules que serían los troyanos de Júpiter. Aquí se notan más, están en gris. Y entre los planetas gigantes, entre Júpiter y Neptuno, estos puntos verdes que son los centauros, y ya pues a partir de Neptuno para afuera los objetos transneptunianos. Pues nos centramos en los objetos próximos a la Tierra. Estos son los que, como se dijo antes, tienen una distancia menor a 1.3 unidades astronómicas. Y ahora se dividen en 5 categorías. Anteriormente se dividían en 4. Esta se agregó hace poquito, que son objetos que están interior a la órbita de Venus, los Atira, y son los que están siempre interior a la órbita de la Tierra. Estos de aquí, los que más resaltan, lo que más llama la atención son los Apolos, porque a pesar de que tienen un semieje mayor, mayor a una unidad astronómica, su distancia más próxima al Sol es menor que este valor de aquí, implicando, como vemos aquí en la imagen, que cruzan las órbitas de la Tierra. Los Atenas, igual también, por sus características, su distancia más alejada es mayor que 0.98, entonces también cruzan la órbita de la Tierra. Entonces, estos objetos son de mayor interés en cuestión de impacto. El objeto de interés para nosotros, 2017 FE5, tiene estas características: un semieje mayor de 2.8, entonces mayor que 1, y un perihelio de 0.82, menor. Entonces, por eso se clasifica como Apolo. Tiene una excentricidad de 0.71, una órbita muy, muy excéntrica, y su distancia más alejada al Sol es 4.82, anda cerca de la órbita de Júpiter. Su inclinación es baja, entonces prácticamente anda en el plano orbital de los planetas. Como se dice, es clasificado potencialmente peligroso porque debe cumplir con dos condiciones. Una, que su distancia a la Tierra debe ser menor que 0.05, ¿no? En algún momento, como vemos aquí, se cruzaron, a veces tiene una distancia menor. En este caso es aproximadamente 0.04 unidades astronómicas. Para tener una idea, es aproximadamente como 13.5 veces la distancia de la Luna a la Tierra. Este de aquí, 0.05, sería aproximadamente 15 veces la distancia de la Luna a la Tierra. Y también debe cumplir con la condición de una magnitud absoluta H menor o igual a 22. En este caso, la magnitud H calculada para este asteroide es 19.2. Entonces, como cumple con las dos condiciones, es un asteroide potencialmente peligroso. La magnitud absoluta se define como la magnitud aparente que debe tener un objeto. Su magnitud está relacionada con su brillo, que en astronomía a veces denominamos el flujo. Y este flujo, ¿cómo se vería si estuviera a una distancia astronómica, una distancia de una unidad astronómica de la Tierra y también del Sol? La cuestión aquí es que tendría que tener también en esta configuración un ángulo de fase igual a 0. El ángulo de fase, como vemos en esta imagen, es el ángulo entre asteroide con respecto a la Tierra y el Sol. Si este ángulo fuera 0 y tendría que estar en una unidad astronómica, pues el Sol tendría que estar en la misma posición que la Tierra. Entonces es una geometría hipotética, no se cumple en la realidad. Ahora vamos a ver los siguientes puntos, los siguientes 3, que es un binario, su periodo orbital y los periodos de rotación de los objetos. Aprovechando que este objeto pasó cerca de la Tierra,
se observó con radiotelescopios, principalmente con el Green Bank Observatory y el Observatorio de Arecibo, ¿no? En Puerto Rico. Este aquí está en Estados Unidos. Y los resultados mostraron, como vemos aquí, objetos de similar tamaño, casi esféricos y aparentemente girando en torno de un centro común. A partir de los resultados de estas observaciones, se dice que los objetos tenían un diámetro aproximado de 900 metros cada uno, una separación orbital de aproximadamente 1800 metros, ellos lo denominan como 4 radios del objeto. Formas un poquito diferentes a la esfera, pero igual se ven algo esféricos para ser asteroides chicos, pues sí, tienen una apariencia bastante esférica. Un periodo orbital de aproximadamente 24 horas y esta cuestión interesante, ¿no? Que aparentemente dispersan la luz radar de diferente manera cada cuerpo, indicando que posiblemente tienen una composición diferente. Estas observaciones radar son posibles cuando los objetos son muy, muy cercanos, ya que la señal de radar decae con el inverso de la distancia elevado a la cuarta potencia. Los objetos muy distantes, pues no es posible tener este tipo de observaciones, las cuales son pues bastante informativas. Brian Warner también aprovechando esa aproximación observó el objeto y al hacer un cálculo de su periodo determinó un periodo de rotación de 20.6 horas. Entonces es la información que se tenía de este objeto cuando se comenzó a trabajar. Las propiedades de un objeto binario, digamos, si es con estas observaciones radar, pues es evidente que está ahí, ¿no? Sin embargo, si no hubiera observaciones radar, se pueden estimar objetos binarios a partir de curvas de luz. Y no solamente pues objetos binarios, ¿no? Principalmente las curvas de luz se puede inferir el periodo de rotación, la dirección que tendría este eje de rotación del objeto, su forma se puede inferir y tamaños. En este caso, como habíamos visto, hay dos ángulos importantes. Cuando están el eje de rotación con respecto al plano del Sol, Tierra, asteroide, ese ángulo que forma se le conoce como el ángulo de aspecto. El ángulo de fase, pues ya vimos a cuál corresponde. Aquí con respecto al ángulo de aspecto, si lo estamos viendo en ángulo de aspecto cero, implica que lo estamos viendo como si inclináramos el asteroide, ya sea en el polo sur o polo norte del asteroide. Si suponemos un objeto oblato, simétrico, con brillo uniforme, entonces prácticamente nos estaría dando una misma cara y no habría una variación de brillo. Su curva de luz, que es la variación de brillo con respecto al tiempo, sería prácticamente constante. Sin embargo, cuando lo vemos en un ángulo de aspecto de 90 grados, prácticamente estamos viendo el ecuador del objeto. En algún momento nos va a mostrar una cara larga de su cuerpo, sería el máximo. En algún momento nos muestra una cara pequeña, como se ve aquí, que sería un mínimo. Nos vuelve a mostrar la otra cara de mayor tamaño, que sería otro máximo, y su última cara más chica, su segunda cara más pequeña, que sería el segundo mínimo. Entonces, dos máximos y dos mínimos nos daría el tiempo que tarda en rodar este objeto. Cuando se mira en el ecuador, pues nos da la amplitud máxima. Esta amplitud es la diferencia entre los máximos y los mínimos. Ya un ángulo de aspecto intermedio, pues nos da una diferencia. Entonces, a partir de las características de las curvas de luz, como vimos, ya podemos inferir información sobre la dirección del eje de spin y el tamaño y además su periodo de rotación. Pero ¿por qué también podemos inferir binaridad? Como vemos aquí en esta simulación del mismo objeto de 2017 Y5, en algún momento uno pasa por enfrente del otro, ya sea con mayor proporción, y en otro momento el otro pasa con menor proporción, dependiendo mucho de la geometría en que se esté observando. Pero estas, así que pasan frente del otro, son como el equivalente a pequeños eclipses parciales, y estos son evidentes en las curvas de luz. Aquí vemos uno de ellos y aquí otro. Aquí cabe resaltar que, por ejemplo, estas observaciones, que son parte de los resultados, esta gráfica la veremos más adelante, estamos viendo la fase rotacional. Una fase rotacional sería una vuelta completa entre 0 y 1 y una magnitud reducida, que prácticamente es el brillo del objeto. Se observó entre el 5 de julio y el 4 de agosto, prácticamente dentro de un mes.
Sin embargo, como es un objeto próximo a la Tierra, su geometría de observación varía bastante. Por eso, como vemos aquí, algunos datos no encajan totalmente porque obviamente esta variación de ángulos de fase y ángulos de aspecto hacen que varíe bastante la forma de las curvas de luz. Sin embargo, los mínimos que demostrarían una binariedad sí son evidentes. Entonces, en otras palabras, supongamos que no sabemos que un objeto es binario y vemos una curva de este tipo, ya podríamos estar infiriendo que posiblemente se trata de un sistema binario o un sistema múltiple, más de dos objetos. En nuestro caso, para el trabajo, nos basamos principalmente en fotometría. Aquí se utilizaron 3 observatorios, que es el observatorio Blue Mountains en Australia, el observatorio astronómico del Sertão de Itaparica o el desierto de Itaparica en Pernambuco, en Brasil, y el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. En este caso utilizamos el telescopio de 2.1 metros. Entonces aquí sí nos ha tocado estar obviamente en estos dos, a ver cuándo nos invitan a Australia a observar. Dentro de los datos que se utilizaron, como vimos también en la figura del periodo de rotación, están todos estos días aquí separados por los observatorios. Quien más tiene es el Blue Mountain. Y en nuestro caso participamos, aunque realicé 3 noches de observación. Realmente la que se utilizó fue escogimos la que tenía mejores resultados. Hay que poner atención aquí en el tamaño de los telescopios. En el Blue Mountain se utilizaron 3 telescopios, 2 de 35 centímetros y uno de 61 centímetros. El OASI tiene 1 metro de diámetro del espejo principal. Como mencioné, en el Observatorio Astronómico Nacional utilizamos el 2.1 metros. Aquí otro aspecto importante es el brillo. El 5 de julio el asteroide tenía un brillo de aproximadamente magnitud en el filtro B de 16. Cuando nosotros lo observamos un poco más de un mes después, ya tenía magnitud 20.2, pues realmente es más débil y más difícil de observar. Esto se puede ver también por los tiempos de integración, ¿no? Un telescopio un poquito más grande requiere menos tiempo, con un brillo mayor. Conforme va siendo más débil, pues los tiempos se van aumentando de integración. El tiempo de integración es cuánto tiempo dejó la cámara observando el objeto para tomar una imagen. Y en este caso, pues ya tuvimos que utilizar hasta observaciones de 400 segundos, ¿no? Estas dos imágenes de las dos últimas observaciones fueron observados en 4 filtros. Esto para obtener espectros fotométricos, o como se les conoce, fotoespectros. Respecto a estos filtros, los pasos de banda en longitud de onda que se dejan pasar. Aquí hay una diferencia entre los que utilizamos en San Pedro Mártir, los filtros de Johnson-Coulson, y los que se utilizaron en el OASI, aquí, que son los filtros del Sloan Digital Sky Survey. Entonces hay alguna correspondencia, pero vemos que realmente pues, no son totalmente similares. En esta banda, pues la luz es muy absorbida por la atmósfera y pues no es conveniente ya observar. Aquí también se pierde un poco de luz por la atmósfera. De hecho, aquí en que observaron los 4 filtros, al final de cuentas, en los datos no se utilizó el filtro Z. Cuando se hacen las observaciones, se tienen que tomar imágenes de calibración para limpiar las imágenes. Es una imagen tomada cruda como tal. Se toman las imágenes de calibración, que son vías, generalmente conocidas como vías, dark y flat, o oscuros y campos planos. El vías corrige por un nivel base que se le agrega a la cámara para tener cuentas positivas. El DAR puede corregir por píxeles calientes o por algunos defectos de la cámara. Y los campos planos, ellos corrigen la respuesta del píxel, ya que los píxeles no siempre tienen la misma respuesta, ¿no? Cada píxel varía diferente. Además de también corregir estas motas de polvo que se ven por aquí. Una vez que la imagen se procesa y se limpia, se obtiene una imagen de mejor calidad. Aquí este es el reflejo de una estrella que estaba por acá. Pero da para ver la diferencia de una imagen cruda a una imagen procesada. A estas imágenes se les hace fotometría de apertura. La fotometría de apertura básicamente es tomar una circunferencia que abarque la mayor cantidad de brillo. Supongamos que está como por aquí. Se deja un espacio intermedio porque existe, supongamos que este es el flujo de la gaussiana, perdón, este es el flujo de la estrella que es representado por una gaussiana.
Existen las colas de la gaussiana que no sabemos en qué nivel desaparece, y para evitar esa digamos, contribución entre el cielo y la estrella que no conocemos, como queremos restar la contribución del cielo, hacemos un anillo un poco más alejado exterior para garantizar que lo que estamos tomando aquí es efectivamente el cielo. Esta región se promedia por unidad de píxel, se multiplica por el área de esta región y se resta. Entonces así estamos obteniendo solo el número de cuentas de la estrella y le estamos quitando el brillo del cielo. Esto se hace con más estrellas también para justamente verificar que si existe alguna variación en nuestro objeto de interés, sea debido a las mismas propiedades del objeto de interés y no a efectos de la electrónica, de la cámara, del clima. Entonces, esto, al ver que el brillo de las estrellas debe ser constante, se toman 2 o más estrellas, porque también existen estrellas variables, y también hay que descartar que no estamos tomando una estrella variable como comparación. Se puede hacer fotometría diferencial para restar la contribución por ejemplo, el cielo, y obtener solamente la contribución propia del objeto de interés. Esta es una imagen de las utilizadas en el 2.1 metros en el filtro B, y este de aquí, este puntito aquí viene siendo el asteroide. Como ven, pues ya era bastante débil, a pesar de que se integró 300 segundos, se ve un poco débil. La imagen es cruda, todavía no está procesada. Obviamente al procesar mejora un poco la calidad. Para el caso de las estrellas o los filtros que se utilizaron para crear el espectro fotométrico, se tienen que utilizar estrellas estándar, estrellas con brillo ya conocido fuera de la atmósfera terrestre. Lo que se hace, se observan estas estrellas, se calcula cómo fueron la variación de la noche, y se calcula su magnitud instrumental, se compara con la de fuera, se obtienen todos estos efectos. Cuando se tiene la contribución de estos efectos, se le restan al objeto de interés para obtener su brillo como si también estuviera fuera de la atmósfera. Para hacer todos estos procedimientos se utilizaron varios software. Por ejemplo, MaximDL se utilizó para procesar las imágenes, Canopus se utilizó para obtener los periodos de rotación del objeto binario, y AIRA se utilizó para hacer la fotometría de los asteroides. Cabe mencionar que también Canopus y MaximDL también hacen la fotometría. El periodo de rotación se puede obtener a través de un ajuste de series de Fourier. Como dice aquí, el periodo de rotación puede ser obtenido de una curva de luz compuesta. Se utiliza el formalismo que propuso Harry y colaboradores en este artículo en 1989, donde básicamente tenemos el brillo y los coeficientes de Fourier y el periodo y un grado de polinomio. En la práctica nosotros, como este formalismo ya está en los programas, básicamente lo que tenemos que ir variando es el grado de polinomio y una búsqueda en el periodo para tratar de encontrar el mejor ajuste de las curvas. Una vez que se hace eso, se buscan en diferentes valores de periodo. Aquí estamos mostrando en esta región donde se encontró el mejor ajuste, que es este punto de aquí, que corresponde al valor de 14.88 horas. Estos serían aquí los datos de la curva de luz ajustada. Como habremos de recordar, el periodo que se había estimado por Bryan era de 20.6, y el de las imágenes radar decía que era un periodo de rotación a través del centro de masa común de casi un día, de 24 horas. Sin embargo, pues este valor nos daba la inferencia de que posiblemente era el periodo de rotación de uno de los objetos. En el caso de estos objetos binarios o múltiples, los pueden provocar, o no provocar, sino que sus componentes, como dijimos, pueden tener cada quien su propio periodo de rotación, además del periodo de rotación del sistema. Da diferentes características de la curva que pueden ser la suma de la contribución de cada uno de ellos. Entonces, prácticamente podemos analizar sus periodos con una suma de varios, así que la contribución de cada objeto. En este caso, lo que se hace es que una vez que conocimos el periodo anterior, se le resta al conjunto de datos y se busca por un periodo diferente. Es un análisis un poquito complicado,
pero básicamente es eso, ¿no? Se le resta a los datos el periodo que ya encontramos para buscar otro posible periodo. Una vez que se le restaron los datos, perdón, se busca por un nuevo periodo y se encuentran aquí tres soluciones. Aquí la más, que tiene el menor valor es este de aquí, que corresponde con 23.7 horas. Aquí como dato interesante, este de aquí, 11.9, viene siendo aproximadamente la mitad de este, y el de 35.5 es prácticamente el primero con la suma de los 23.7. Entonces son como un resultado de la mitad de del periodo de rotación que realmente creemos que es. Entonces, por esos detalles de que son puntos intermedios, de que este es el valor más bajo, pero sobre todo apoyándonos en el resultado que ya había de las imágenes radar, entonces se obtuvo que el valor del periodo orbital, en este caso, es el de 23.7 que se había obtenido. Además, intentó restar este valor, bueno, se le restó esta contribución a la curva. Se trató de buscar el periodo de rotación del segundo objeto, sin embargo, no se obtuvo ninguna información confiable, por lo cual suponemos que el periodo de rotación del segundo objeto sí está sincronizado con el periodo orbital. Muy posiblemente así es. Pasamos ahora a ver cómo se calculó la densidad. La densidad, pues obviamente ya sabiendo que tenemos un sistema binario, a partir de la tercera ley de Kepler, pues es un poco más fácil calcular. Tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado del periodo de rotación sobre el cubo del semieje de la órbita permanece constante. Y con las ecuaciones del movimiento circular y esta ecuación que relaciona el mismo movimiento circular con el periodo de rotación, al hacer así que toda la sustitución, obtenemos esta ecuación. Y aquí podemos obtener la masa de los objetos. Conocemos el periodo, conocemos el semieje mayor, el periodo lo calculamos, el semieje mayor lo obtenemos de la estimación que dieron de las observaciones radar, que ellos tomaron 4 radios del objeto. Sin embargo, nosotros hicimos una estimación un poquito más precavida, tomamos entre 4 y 5 radios del objeto para calcular la masa, y a partir de la masa, con la ecuación de la densidad, que es masa sobre volumen, el volumen lo calculamos también con el diámetro estimado de los objetos, que en este caso el radio sería 450 metros, y una vez con su volumen y su masa, nos da la densidad. Como dijimos, esta densidad está entre estos dos valores porque tomamos entre 4 y 5 radios orbitales de separación entre los objetos. Esta densidad ya nos da para inferir algunas cosas. La más importante es que posiblemente este sistema binario fue formado por fisión rotacional de un objeto con estructura de pilas de escombros. Muchos de los asteroides de menor tamaño están hechos de agregados de pedazos que están unidos gravitacionalmente. Esto es lo que se conoce como pila de escombros. Y al momento de girar, algunos de ellos si giran bastante rápido, pues comienzan a desprender elementos. En este caso, una posible explicación es que esta formación de estos dos sistemas fue justamente por su rotación y por la separación de estas pilas de escombros, dada por la densidad que obtenemos. Sobre diferente composición, como vimos ya de las imágenes de radar, que ellos ya suponían, porque las superficies esparcían de diferente manera la luz radar, utilizando nosotros las imágenes con las observaciones con diferentes filtros, tanto del Sloan como de Johnson, se pueden hacer espectros fotométricos. Como dice aquí, a partir de las observaciones en diferentes filtros, construimos el espectro fotométrico de nuestro asteroide de interés. Estos espectros fotométricos pues, muestran cómo la luz del asteroide reflejado en la superficie, cómo varía con respecto a la longitud de onda al filtro que se observa, y a partir de ahí se puede inferir una clase taxonómica, que esta clase taxonómica depende mucho de esta composición y de esas propiedades en la superficie de los objetos. Aquí tenemos igual dos imágenes de filtro, uno es con el filtro B y el otro es con el filtro R. Se ven un poquito diferentes, porque sí hay respuesta. De hecho, el filtro I se ven mucho menos estrellas que las que aparecen aquí.
¿Qué son las clases taxonómicas? Pues estas clases que desde los 70 se empezaron a definir. Primero se definieron 3 tipos, principalmente carbonáceos, que se les definía como tipo C, los de silicatos como tipo S y un intermedio. Y pues las investigaciones han continuado, evolucionan. Principalmente se tomaban espectros de emisión, esto con espectroscopía. Como aquí, utilizaba la luz visible y hasta la región de infrarrojo para obtener estos espectros. Y a partir del comportamiento que tenían los espectros, comparados con meteoritos, con el análisis de meteoritos, ya se hacía una inferencia de la composición, ¿no? Tal composición da tal tendencia y ahí ya se clasificaban. Sin embargo, pues han ido evolucionando. Cada vez, en este caso es la respuesta al brillo, reflectancia en su reflejo y la longitud de onda. Algunos cómo evolucionan, digamos, estaba así, sigue siendo así, este estaba así, ahora se clasifica así. Las propiedades que tienen, como dijimos antes eran 3, ahora hay una variedad, pues son letras con sufijos, y pues aquí están según sus características que presentan y composiciones, los asteroides prototipos de cada uno. Entonces es algo bastante extenso, ¿no? Sobre estas clases taxonómicas. Pero pues aprovechando que ya están en esas clases, que están esos resultados, uno puede hacer comparaciones. Con los espectros, en este caso tenemos el que se obtuvo del Sloan con el OASI, que se obtuvo con el de San Pedro Mártir. A pesar de que se obtuvo con unos días de diferencia, si vemos aquí es la longitud de onda con respecto a la reflectancia, en este caso la banda B, en este caso la banda R, que son una longitud de onda más o menos próxima. El comportamiento, en este caso, como alrededor de 1 y cae, aquí como alrededor de 1 y sube. Al comparar con ya templetes que existen para diferentes objetos, en el caso del OASI, se obtiene un objeto tipo Q. En cambio, para el objeto, para el espectro fotométrico del San Pedro Mártir, se encontró un objeto tipo D. Entonces, como si fueran 2 clasificaciones diferentes. Y aquí una de nuestras suposiciones es que realmente, a lo mejor cuando se observó en esta fecha, se observó más prácticamente un objeto y en esta se observaría con mayor reflejo el segundo objeto. De ahí que a lo mejor cada objeto es de un tipo diferente. De ahí existe esa posibilidad. Ahora, este tipo de lo vamos a seguir encontrando en nuestros resultados. Cuando se hace un análisis de un diagrama de color, como vemos, tenemos estos filtros. Una vez que tenemos los valores de cada filtro, se restan para obtener la diferencia de colores, se pone en un diagrama y se compara con resultados ya obviamente obtenidos en la literatura, donde tenemos aquí asteroides complejos S, los que son en triángulo rojo son del tipo D, y los verdes son los cometas de la familia de Júpiter. Aunque nuestras barras de error son algo grandes, estamos incluyendo incluso los errores, está justo en la región de los asteroides tipo D y de los cometas de la familia de Júpiter. Bueno, los errores pues es causa, como vimos en las imágenes, el objeto aparecía un poquito débil, ¿no? A lo mejor si se hubiera observado con un poco de brillo antes, solo que la ventana de observación para San Pedro Mártir no estaba disponible todavía, hubiera sido un poquito más confiable. Pero en fin, incluso con los errores, vemos que está en esta región de los cometas de la familia de Júpiter. Y igual pues es consistente con el espectro fotométrico. Entonces de ahí ya inferimos que pueden tener diferente composición los objetos, igual como se infiere también de las imágenes radar. El albedo, como dijimos, es la propiedad que refleja el asteroide, que tanta cantidad de luz solar refleja, está entre 0 y 1, en este caso es muy baja. La obtuvimos de un espectro, pero ahora sí que observando espectroscopía y en la longitud de onda del cercano infrarrojo. Realmente estas imágenes fueron obtenidas el 23 de junio del 2018 con el Infrared Telescope Facility del observatorio de Mauna Kea en Hawái, con el espectrógrafo, el infrarrojo SPECS, cuando el asteroide pues estaba en su mayor aproximación, cuando tenía su máximo brillo. La espectroscopía de estos objetos para obtener buenos espectros y buenos resultados
se requiere pues, que el objeto sea realmente brillante. Se aprovechó esta aproximación, se hizo todo su análisis y aplicando un modelo térmico para analizar los resultados, como vemos aquí, es un espectro térmico, el azul corregido, el azul sin corregir. De ahí los dos valores de albedo, se obtuvo un albedo entre 0.2 y 0.4. Entonces este tipo de valores, como dice aquí, es característico también de los asteroides tipo D. Se sigue siendo consistente con lo que encontramos. Estos datos cabe mencionar que son de dominio público una vez que se observan en ciertos proyectos. Tienen cierto tiempo para que los autores los trabajen, pero después de cierto tiempo, generalmente 2, 3 años, queda liberado para todo público. Entonces ahí aprovechamos para utilizarlo. El diámetro del objeto, ¿cómo se puede calcular? A partir de esta relación. Aquí nos relaciona el diámetro en kilómetros, el albedo y la magnitud H. Entonces, la magnitud H ya habíamos visto que era 19.2. El albedo que estamos obteniendo lo utilizamos entre 0.2 y 0.4. Y al sustituir en la ecuación tenemos un diámetro efectivo de entre 0.96 a 1.36 kilómetros. También consistente con lo que habían determinado de las imágenes radar. Finalmente, el último resultado que mostraré, que es el sobre origen cometario de la familia de Júpiter. Los cometas de la familia de Júpiter son aquellos cometas que están interior a la órbita de Júpiter y que tienen un periodo orbital menor a 20 años. Utilizando los mismos espectros fotométricos, al ser comparados con los espectros fotométricos de cometas, se encuentra una concordancia, ¿no? A lo mejor aquí está un poquito alto, pero por la barra de error vemos que sí encaja con algunos de los cometas ya analizados con estos espectros. Entonces aquí dándonos indicios de que realmente este objeto posiblemente fue un cometa que ahora ya no tiene actividad, un cometa extinto. Además, como habíamos visto también en el diagrama de color-color, ya habíamos mostrado que posiblemente era un cometa de la familia de Júpiter. Entonces, los resultados son bastante confidentes. Además, otro parámetro que nos ayuda a inferir que es un posible cometa de la familia de Júpiter es este parámetro de Tisserand, que es, en este caso lo utilizamos con respecto a Júpiter, no puede ser con respecto al Sol o cualquier otro objeto, pero generalmente se utiliza el de Júpiter, por eso aquí el subíndice J, y tiene que ver con el semieje mayor del objeto, que entre nosotros es de Júpiter, y del asteroide de interés, todo lo que tiene uno, en este caso del asteroide. Tiene que ver con el semieje del asteroide, la excentricidad del asteroide y la inclinación del asteroide. Solo son parámetros orbitales para ver el tipo de órbita que tiene. Entonces obtuvimos un valor, al tener estos, despejar los valores, de 2.87. Estos valores, según estos autores, son característicos de los cometas de la familia de Júpiter, cuando aparecen entre 2 y 3. Entonces también nuestro resultado es consistente con una órbita de tipo cometaria de la familia de Júpiter. También se le agrega que su distancia orbital más cercana con respecto a Júpiter es de 0.42 unidades astronómicas. Realmente se acerca bastante también a Júpiter. Esto lo pone en un movimiento resonante próximo de 5 a 2. Es decir, que cuando el asteroide da 5 vueltas, Júpiter da 2 vueltas. Entonces también indicativo de que es de la familia de cometas de Júpiter. Entonces básicamente esto es simplemente para recalcar por su parámetro de Tisserand, por los diagramas de color-color, por su tipo espectral que hemos encontrado, tipo D enrojecido. Entonces nos da bastantes indicios de que realmente pertenece a esta familia de cometas, simplemente que ya no tiene actividad. Ha habido muchos otros trabajos que han identificado cometas entre los asteroides próximos a la Tierra utilizando estos mismos criterios. Lo mismo que encontramos, un parámetro de Tisserand menor a 3, un objeto, en nuestro caso encontramos un tipo D, y albedos menores, en nuestro caso como vimos es entre 0.02 y 0.4. Entonces, bastante congruente con otros resultados. Ya para finalizar, las conclusiones que obtenemos de este trabajo, las conclusiones son un poquito más generales, ¿no? La cantidad de cuerpos menores que tienen parámetros tanto físicos como rotacionales conocidos, hacer periodos de rotación, dirección de eje de rotación, forma,
colores es muy, muy bajo, se conoce muy poco cuando se compara con el número de objetos que se conocen. Actualmente ya hay más de 1 millón de cuerpos menores conocidos. Sin embargo, menos del 4% tienen algún dato. Otra cuestión, como vimos aquí, algunas de las ventanas de observación son muy cortas. Sin embargo, cuando se aprovechan bien, se puede extraer mucha información, como fue en este caso. Aquí cuando hablamos de ventana de observación, si vemos para el 14 de junio, el asteroide tenía magnitud 21. Entonces es difícil de observar incluso para telescopios relativamente grandes como el 2.1 de San Pedro Mártir, 2.1 metros. Sin embargo, en poco tiempo, en menos de 10 días, bajó 6 órdenes de magnitud. Para tener una idea, 5 órdenes de diferencia de magnitud, el objeto es más brillante. Después de su máxima aproximación en junio, ya para el 14 de agosto, ya estaba otra vez con una magnitud mayor a 20. Tanto en 9 días y como menos de 2 meses, pasa de ser muy débil a ser más de 100 veces brillantes y otra vez a ser 100 veces más débil, ¿no? Aquí para tener una idea con respecto igual a la magnitud, un ojo humano sano, en buenas condiciones, el mínimo valor de una estrella de magnitud que puede ver es el de 6. Entonces, como dijimos, una diferencia entre 5, una estrella 100 veces más débil sería con magnitud 11. Y una estrella 10,000 veces más débil sería de magnitud 16. Entonces este objeto, pues, cuando tuvo su brillo máximo, andaba por ahí, ¿no? Del orden de 10,000 veces más débil de lo que ve un ojo humano. Otro aspecto importante, como vimos al inicio, los astrónomos amateurs también pueden colaborar bastante y lo hacen y lo siguen haciendo, son muy buenos, a la tanto investigación formal, ¿no? No simplemente como divulgación. Y se pueden utilizar incluso equipamiento relativamente barato. Claro, barato cuando se compara con grandes observatorios, ¿no? En este caso se utilizaron telescopios de hasta 35 centímetros, que no para, digamos, comprar uno pues no es tan barato, pero cuando se compara con las inversiones que hacen los observatorios, pues realmente es bastante accesible y se puede obtener datos bastante provechosos. También estoy aquí, aprovechar los datos que ya se liberaron de otros proyectos en otros grandes telescopios. Y importante también que cuando se combinan diferentes técnicas observacionales, se llegan a resultados más congruentes, más correctos y sobre todo mayor cantidad de resultados. Básicamente es eso sobre lo que les quería hablar. Bueno, doctor, muy interesante su plática. Vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Las pueden poner en el chat o abrir su micrófono, el que Yo guste? tengo una pregunta. Es respecto a las colaboraciones que comentaba. Tengo una idea, me imagino, de que esas colaboraciones que usted comenta tienen una, me imagino, gran aportación debido a cuál sería la principal ventaja que toman diferentes ángulos o diferentes perspectivas del objeto, o porque son múltiples, digamos, múltiples observaciones, y pues a partir de todas estas pueden hacer una especie de promedio, ¿no? de vistas. ¿Cuál sería la principal aportaciones, digamos? Pues lo mencionaste bastante bien, tanto las geometrías, sobre todo en los asteroides próximos a la Tierra que cambian bastante, son diferentes de un lugar a otro, eso ya ayuda, también de época a época, ayuda bastante. Y obviamente el hecho de que entre mayor es tu número de datos, reduces el error en tus resultados, o en otras palabras, son mucho más precisos. Esas son las dos principales ventajas, ¿no? Entre otras, pues obviamente que cuando abres más colaboraciones, tienes más oportunidades para más observaciones, más objetos, más proyectos, más trabajo, digamos, así que fructífero, por decirlo sencillamente. Ah, ok, muy bien, sí. Algo así como este proyecto que hicieron hace poco, ¿no? Para poder observar el agujero negro, donde básicamente todo el planeta colaboró básicamente con diferentes perspectivas para hacer una mega medición, ¿no? Como simular un telescopio muy enorme, ¿no? Exactamente, se utilizaron telescopios en diferentes partes del mundo para, por medio de la interferometría, como sincronizar todos los telescopios, obtener como si tuvieras un telescopio del tamaño del mundo. Entonces sí, efectivamente.
Y me imagino que una persona puede aprender desde cero en internet o en libros o en diferentes fuertes artículos, aprender cómo hacer este tipo de mediciones, pero en dado caso de que, digamos, ya se quisiera dar un paso un poco más avanzado, se podría contactar con ustedes, me imagino, para poder dar, digamos, una especie de asesoría en temas o datos específicos, por ejemplo, en las calibraciones que comentaba. Exacto. Como dices tú, tanto en internet, pues ya obvio, se puede encontrar bastante material, ¿no? Y una de las cosas bonitas de la astronomía es que, sobre todo en esta parte de los asteroides, que hay mucha contribución de astrónomos amateurs que no son astrónomos profesionales, sin embargo les gusta, tienen equipo y consiguen observar. Y también, como ves aquí, hay colaboraciones, de hecho, esta señora astrónoma amateur, la señora francesa Sí, la que que descubrió el comentó. objeto, ha sido premiada y ha trabajado con diferentes ya astrónomos profesionales. Igual, efectivamente, cuando son amateurs, te interesa más y escribes a las personas y aprendes un poco más. Entonces, sí, parece que con este mundo más tecnológico, más comunicativo, Más es más conectado. fácil, más conectado era la palabra. Sí. Sí, Ok, pues muchas gracias entonces. a ti, gracias. Comenta Diana que ya no tiene ninguna pregunta, pero que muchas felicidades al doctor por su presentación, que es un área muy hermosa. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario o una pregunta para el doctor? Yo sí, doctor, ¿cómo es su participación así multidisciplinaria? Me refiero, ¿cómo interactúa con ellos? ¿Cómo se da? ¿Qué recomendaciones le puede dar aquí a los jóvenes respecto a este tipo de actividades? Mira, por ejemplo, en este caso, obviamente como yo estudié en el Observatorio Nacional, allí hice mi doctorado, pues conozco a la mayoría de las personas. Sin embargo, cuando hay algunos datos que puedes encontrar en Internet que le pertenecen a alguien, escribes y simplemente ya te contestan, ¿no? Igual le puedes buscar en observatorios información y encuentras correos de las personas que puedes contactar y en general, así, la gran mayoría siempre te responden rápido, te responden amables y son bien prestativos. Entonces yo recomendaría que igual tienen una duda, escriban lo que les interese, les guste, aunque sea por curiosidad, escriban, seguramente van a conseguir una respuesta. Y como mencionamos ahorita, que el mundo está más comunicado, existen más información en Internet y justamente los contactos en estas páginas. En este caso, como te digo, yo como los conozco de allá, pues por eso continúo colaborando. Como ves aquí, este artículo pues, es reciente, fue publicado ahora en agosto. Y sin embargo, seguimos trabajando. Ahora, hace 3 semanas observé objetos justamente para trabajar en otros artículos con ellos. Y se encuentran colaboraciones. Por ejemplo, ahí me platicó que hay una colaboración con una astrónoma, creo que de la República Checa, que ella tiene una colaboración a nivel mundial, donde utiliza telescopios incluso pequeños de 25, 30 centímetros para observar los asteroides más brillantes y catalogarlos. Cuando ves sus artículos, ahí te aparecen como 500 personas, pero muchos son amateurs, son profesionales, es una mezcla de todo. Entonces, básicamente es buscar y escribir y seguramente encontrar la respuesta. Ok, muchísimas gracias. Me llama la atención esto que comenta, ¿no? De que son muy abiertos a la respuesta. Aquí algunos estudiantes han tenido la experiencia de que contactan a algún investigador y no les han dado una respuesta al correo. ¿Qué recomendación le podría dar a estos muchachos? Que insistan, que no se den por vencidos. Igual si en algún momento uno no contesta, vuelvan a escribir, si no, pues buscar a otra persona, pero seguir insistiendo. Ahora, en mi caso ya aprendí que hay que estar checando, por ejemplo, en los correos institucionales, también el correo spam, que muchas veces se va para allá y yo te soy sincero, antes no lo revisaba y pues no me daba cuenta, ahora sí, incluso lo tengo ahí a un lado de los recibidos, el spam, pues cuando llega uno a revisar, ¿no? Y muchas veces puede ser que también suceda esto, que le escribas a un investigador, pero con un correo que generalmente nunca se recibe, lo identifican como basura o como peligroso y lo manda para allá cuando realmente no es. Entonces puede ser que se dé este caso.
Otras veces, pues a lo mejor sí toca un investigador que está bastante ocupado y se le pasa y ya no lo respondió, pero hay que insistir, ¿no? Realmente, y ya cuando en la insistencia también, pues, me escribió, me volvió a escribir, esto realmente le está interesando. Claro, uno debería de responder desde la primera vez, pero insistir, no dejarse, no darse por vencido. Ok, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, sí. Roberto dice, buenos días, muchas gracias, excelente charla, muy motivadora. Tengo dos preguntas. La primera, doctor Silva, ¿nos puede recomendar cómo comprar un telescopio que pueda servir para colaborar y que no sea tan caro? Y la dos es, ¿dónde podemos tener acceso a la grabación de esta plática? Bueno, la segunda, me imagino que ustedes se la responden. Sí. Sí, la segunda va a estar aquí en el canal de YouTube de CITEDI. La primera, obviamente por la cercanía con la frontera, aunque la cuestión es después para el envío, pero es más fácil o más factible encontrar en páginas de los Estados Unidos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, una que es, creo, VIH, perdón por el comercial, que es una tienda que está aquí del otro lado, que venden telescopios, a veces tienen telescopios muy buenos. Para como recomendación, hay los que son tipo dobsoniano, que últimamente los están haciendo también con tracking, o sea, motorizados, y son mucho más accesibles, se obtienen buenos resultados, accesibles en el sentido que cuando se compara el precio de un telescopio, por decir, de 20 centímetros o 25 centímetros contra uno que no es dobsoniano, el precio es mucho más bajo. La cuestión es que como son diferentes monturas, diferente tipo de seguimiento, pero para el final de cuentas, para observación de asteroides es bastante bueno, entonces es recomendable y es más barato, ¿no? Entonces lo que si busquen como dobsoniano y pues de preferencia motorizado para que puedan seguir acompañando los objetos sin ningún problema. Yo tengo otra pregunta respecto a esto que comentaba. ¿Existe algún portal o página en donde ustedes hagan anuncio de los próximos asteroides, ya sea o cometas que se van a visualizar como para hacer, digamos, un seguimiento? Sí existe o sea, no es nuestra, ¿no? Es así que las páginas oficiales de los que trabajamos en esta parte de los asteroides. Deja buscar a ver si están. O igual nomás es escribir en el buscador el Minor Planet Center, tal cual en Google, pues les va a dar la página. Y ahí incluso tienen la base de datos de curvas de luz que tú puedes subirlas ahí. Y ahí hay una lista tanto de los asteroides peligrosos, cometas, incluso tú puedes colocar tu ubicación, latitud, longitud, altura, tu tiempo que quieres observar y te pone los objetos disponibles, te los pone incluso por brillo, ¿no? Los más brillantes, pero que son los más fáciles de observar, te los pone ahí. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas que puedes utilizar en esa página, tanto de conocimiento como para saber cuáles son los objetos recién descubiertos, cuáles necesitan observación para definirles una órbita, cuando todavía no se les define un nombre, como en este caso el que tenemos aquí, el nombre profesional 2017 Y5, tienen alguna seña, un nombre con números y letras, porque requieren observaciones antes de que se pierdan. Ya si se les hacen observaciones y se les refina una órbita más o menos estable, ya se les da una designación como esta. También ahí aparece esta lista de objetos así que ¿cómo se le diría? Cuando se requiere que se observen así, para que no se pierdan. Digo, están estos, están asteroides brillantes, hay una gran cantidad de información en el Minor Planet Center. Ok, muchas gracias, ya está anotado. Ok, aquí Roberto tiene otra pregunta. Pregunta, ¿cómo este asteroide binario es peligroso? ¿Existe algún estudio de cuándo podría chocar con la Tierra? Justamente cuando se cataloga, cuando se le refina una órbita, y se nota, ¿no? Que tiene estas características, como vimos ahí, lo de potencialmente peligroso. De que tiene una distancia orbital de intersección pequeña, menor aquí no, menor a 0.5 unidades astronómicas.
Primero descubres el asteroide. Ya cuando lo descubres, lo tienes que seguir observando y con la astrometría, la medición de la posición con respecto a las estrellas de fondo, ya puedes ir determinando una órbita. Una vez que le determinan la órbita, ahí obtienen los parámetros como excentricidad, inclinación, perihelio, pues, su distancia pues más alejada al Sol, más corta. Y ya cuando lo catalogas como potencialmente peligroso, igual en el mismo Planet Center te dicen, ay, obsérvalo, obsérvalo, porque se requiere ver, refinar la órbita y ya sea meterlo en una lista de mayor interés o sacarlo de la lista y enfocarse en otros. En este caso, para el 2017 Y5, pues ya ha sido bastante bien observado. Las imágenes radar y otras observaciones ayudaron para sacarlo de la lista de, ahora sí, de preocupación, por así decirlo. Entonces no representa una probabilidad de impacto. Existen asteroides más pequeños y sobre todo cuando son individuales, que su órbita no es completamente estable. Son modificadas por efectos no gravitacionales, como lo que son el efecto York y el efecto Yarkovsky, que lo que hacen estos efectos es que el Sol calienta el objeto cuando le dan su lado así que de día, por decirlo de esa manera, pero cuando giran en su lado de noche, sueltan este calor y dependiendo cómo están girando, dependiendo de sus propiedades térmicas, desvían la órbita y lo pueden ya sea alejar o enviar hacia una órbita hacia la Tierra. Entonces estos objetos que están cerca y que tienen menores tamaños son de bastante interés. Obviamente el desvío de la órbita no es tan en cientos de años, son miles, son decenas de miles, centenas de miles, pero aún así son de bastante interés observar estos objetos. Y ahí mismo en ese mismo Planet Center hay una lista de los objetos que realmente son más, que tienen más probabilidad de impacto, ¿no? Conforme se van observando, se van sacando. Pero en el caso de este objeto, su momento estuvo, pero ahorita ya no representa un peligro para nosotros. Bien, y ahorita que comentaba esto, ¿existe algún otro fenómeno que inclusive se pueda sumar a este fenómeno de la, digamos, la vaporización del asteroide o del cometa, que afecte la trayectoria también? Podría ser la atracción gravitatoria de algunos otros planetas o incluso otros cometas que pasan cercanos a este. Sí, sí existe la posibilidad, sobre todo como este objeto, cuando vemos que su proximidad en su parte más lejana es muy próximo a Júpiter. Entonces sabemos que Júpiter pues es el principal planeta que afecta gravitacionalmente a los cuerpos y puede sufrir alteraciones que modifiquen las órbitas. También vemos ahí que cruza el cinturón de asteroides principal. Y en este pues sí hay objetos, algunos de buen tamaño, que en algún momento si se cruzara con algunos de ellos o si impactara con algunos otros, modifican las órbitas. Entonces sí hay bastante interacción entre los objetos, pero generalmente, aunque se ve aquí como que estuviera muy, muy poblado, como si estuviera lleno de objetos, realmente en la verdad entre ellos están bastante separados, pero cabe la posibilidad que en algún momento se cruce con alguno y suceda por ahí cosas interesantes. Y me imagino que debido a esto mismo mantienen, digamos, observado el objeto en dado caso de que ocurra algún otro tipo de desviación dentro de este cinturón. Es el cinturón de Oort, ¿no? Ese es el cinturón principal. La Ok, nube de Oort está más más afuera, afuera. pero también es como un cinturón, pero sí más afuera. Ok. De hecho, en la plática anterior, si bien recuerdo, vimos un asteroide que se llama Antenor, que es un centauro troyano. Él tenía 4 denominaciones, así como las que vemos aquí provisionales, antes de que ya se le definiera un número estable. Cuando ya se conoce la órbita completamente, que ya no hay duda, ya se le coloca un número. Y ya después de ese número, la Unión Astronómica Internacional cada año o cada cierto tiempo va reconociendo gente y le va dando nombres a esos asteroides. Pero cuando tienen una definición así provisional es que todavía no está completamente, así una órbita totalmente bien conocida. En ese caso de Antenor, tenía creo que 4, no sé, 4 o 5, pero bueno, haberme exagerado, 4 denominaciones diferentes, implicando que se observó y de repente se perdió, ¿no? ¿Por qué se perdió? Si se pone ya se conocía la órbita, pues porque a lo mejor realmente no se conocía o porque por ahí a lo mejor tuvo
puede tener interacción con otro objeto que desvía un poco y cuando lo vuelves a ver dices, es diferente porque tiene una órbita diferente, pero no. Los 4 determinaciones diferentes tenía para el mismo objeto. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo le quisiera preguntar sobre los datos, ya que comentó que después de un tiempo ya se hacen públicos. Em, ¿Es sencillo descargar estos datos o sí tiene muchas trabas para uno trabajar con ellos? Depende mucho del tipo de datos y del observatorio. Entonces va a depender qué es lo que requieres y para qué los quieres. Obviamente cuando, por la experiencia no es tan complicado, pero obviamente sí hay las reglas de que cuando publiques, pues tienes que dar el crédito respectivo, ¿no? Al Sí. telescopio, al proyecto, al observatorio. Pero así de manera general no es tan complicado. Pero también desconozco qué tanta proporción de datos en relación a observatorios te ponen a disponibilidad los datos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los que son más requeridos, que son proyectos más grandes, telescopios más grandes o observaciones de objetos de interés, generalmente sí la gente ya sabe, ahí ya está, este lo observaron, vamos a esperar que lo liberen, ¿no? Y que dentro de lo que se Oh, publique, no publiquen lo que queremos hacer. Pero sí, no, en principio no debería ser tan complicado. ok, bueno, gracias. Mm, ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, parece que no. Si me permite, voy a compartirle pantalla para otorgarle su reconocimiento. Que dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Listo. Ok. Bueno, CITEDI otorga el presente reconocimiento a José Sergio Silva Cabrera por haber impartido la conferencia 2017-5, un posible cometa durmiente, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales, el día 27 de octubre del 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma el doctor Julio César Rolón Garrido, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. Y bueno, pues muchas gracias por su plática, doctor. Muy interesante. Al contrario, muchas gracias por la invitación y cualquier duda que tengan, pueden escribir con mucho gusto al correo, ¿no? Para un servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.